Muy buenas, bienvenidos a Arquitectos Anónimos. El día de hoy analizaremos e interpretaremos el concepto y las bases del proceso de diseño. Tomaremos en cuenta la opinión de arquitectos y arquitectas con amplia experiencia profesional. Iniciaremos con una pregunta clave. ¿Qué es el proceso de diseño? Entonces dime, ¿qué encontraste sobre el concepto del proceso de diseño? Es un conjunto de etapas secuenciales que transforma la idea del diseño en un espacio construido funcional y estética que responda a las necesidades y los requerimientos del usuario. Sin embargo, este proceso nunca resulta ser lineal. Se prueba, se ajusta, se vuelve atrás, se corrige. Yo encontré sobre el proceso de diseño que es un proceso creativo, pero también muy lógico. Diseñar no es solo hacer que algo se vea bonito, sino que también funcione bien para las personas. Y yo encontré que el proceso de diseño es una serie de pasos estructurados que siguen para crear una solución visual, funcional o técnica a un problema o una necesidad. Como segunda pregunta tenemos lo que son las fases del proceso de diseño. En mi caso yo encontré que son 8, con una que es opcional. El primero sería análisis de sitio, lo que sería la investigación y análisis es el 2, el 3 es la conceptualización, el 4 desarrollo del diseño, el 5 documentación técnica, 6 presentación y aprobación, 7 este sería el opcional que sería el testeo y evaluación y el 8 sería la construcción. Ya, yo por mi parte solamente encontré 5 fases básicas, que una es investigar, la otra es definir, la tercera es idear, la cuarta es probar y por último, mejorar. En mi caso, primero es tener una idea para dar solución a una necesidad específica. Segundo es plasmar esa idea en un gráfico. Tercero es materializar esa idea desarrollada. Cuarto es la evaluación que se realiza con el usuario y siempre tomar en cuenta esa evaluación para el siguiente diseño. En cuanto a mí, yo logré identificar 5 fases. La primera sería la identificación de las necesidades, es decir, las características del usuario. La segunda está el conocimiento del lugar, conocimiento del sitio. La cuarta sería el partido y la quinta el anteproyecto. Bueno, todos esos conceptos de hecho están bastante bien, más las fases, pero ¿qué les parece si escuchamos la voz de la experiencia? ¿Qué les parece si cada persona encuentra arquitectos y los entrevista para saber cuál es el concepto para ellos y cuáles son sus fases? En mi caso, yo conozco un arquitecto que me puede ayudar con la entrevista. Yo conozco 2. Yo también conozco 2. Yo conozco un arquitecto, pero... Entonces, ¿qué les parece si hacemos algo didáctico? Cada uno va a entrevistar a los arquitectos que conoce y volvemos acá y para terminar la conclusión. Cada uno lo hace, entrevista, escucha su entrevista y saca sus conclusiones de ello mismo y volvemos acá para compartir las ideas. Me parece bien y así logramos sacar una conclusión genérica sobre todo lo que hemos logrado obtener. Bueno, entonces, vamos a eso. Vamos. Hola, soy Kelly y hoy iremos tras 2 arquitectos y compararemos sus visiones. ¿Cuál es su definición del proceso de diseño? ¿Cómo estás? Soy el arquitecto Marco Aguilar. Y bueno, el proceso de diseño es un camino estratégico, ¿no?, del creativo que transforma una idea en un espacio construido y funcional. Eso es, en resumen, ¿no?, esto. ¿Qué fases considera en el proceso de diseño? Muy bien, las fases para el diseño, bueno, para mí son principalmente los requerimientos y necesidades del cliente. Eso es lo primero. En eso se basa todo, los requerimientos del cliente. Una vez que ya tienes detectado qué necesidades tiene el cliente, entonces uno hace un mapa conceptual, ¿ya? Después de tener el mapa conceptual, uno ya empieza a hacer el partido, que se llama, ¿no? El partido es empezar a ver ya cómo se pueden ir acomodando funcionalmente y luego ya viene la etapa que es del diseño en sí, el diseño, el anteproyecto y luego viene el proyecto y si es que viene después es ya la construcción. Bueno,
Entonces ya para el anteproyecto ya hay que tener lógicamente definido todos los requerimientos que tienes de las necesidades del cliente. Ya en conclusión sería eso, ¿no? Entonces uno tiene una idea como arquitecto y eso lo va a plasmar en un plano, que eso a ver si se construye o no, pero al final eso es plasmar la idea en papel, ¿no? Y eso es el final. ¿Cuál es su definición del proceso de diseño? El proceso de diseño es un proceso sistemático, mediante el cual se planifica y da forma a un espacio. ¿Qué fases considera en el proceso de diseño? Personalmente yo uso 4 fases para el proceso de diseño. En la primera fase vamos a tener en cuenta los requerimientos del cliente. En esta fase el cliente nos va a dar a conocer sus necesidades y sus ideas. Pasamos a una segunda fase. En la segunda fase vamos a tener el conocimiento del terreno. En esta fase tenemos que tener en cuenta las características del terreno, las medidas, la topografía, la orientación para emplazar el proyecto. Luego vamos a pasar a una fase 3. En la fase 3 es donde vamos a partir, es donde vamos a tener la idea. En esta fase vamos a plasmar la idea tomando en cuenta los conceptos de orientación, distribución, ventilación, iluminación, confort, ergonomía, etcétera, ¿no? Y todo eso lo vamos a plasmar en dibujos, ¿no? A mano alzada, en bocetos. En el caso mío yo realizo 3 propuestas a mano alzada, de las cuales solo a la hora de diseñar tomo en cuenta una. Después vamos a pasar a la cuarta fase, que es el diseño arquitectónico. En esa fase, una vez elegida la idea, vamos a pasar a un modelado en 3D para visualizar el diseño en 3 dimensiones para perfeccionar la estética y funcionalidad del proyecto. Vamos a enseñar la propuesta al cliente. Se va a hacer las modificaciones necesarias según el cliente requiera y se entregará el proyecto cuando el cliente esté conforme con el proyecto de diseño. Por un lado, se encuentra la arquitecta Daleiva, que nos invita a pensar en el diseño como un proceso sistemático, considerando en primer lugar al usuario, luego al terreno. De ahí nace la primera idea, que sería el partido, la cual se ajusta formando un diseño final. Por otro lado, el arquitecto Marco Aguilar lo ve como un proceso estratégico y creativo. Es un viaje que pasa por el anteproyecto, el proyecto, para luego plasmar ese sueño en los planos. Aunque el arquitecto Marco Aguilar y la arquitecta Daneiva ven el proceso de diseño desde ángulos distintos, ambos coinciden en algo esencial: el usuario es el corazón del diseño. ¿Cuál es su definición del proceso de diseño? Bueno, gracias por la entrevista. En respuesta a la pregunta, puedo decir que son fases que nos llevan a desarrollar de manera gráfica o representativa en planos, maquetas, graficación 3D, proceso de un hecho arquitectónico. ¿Cuáles son las fases de su proceso de diseño? En primera instancia, solicito puede ser al cliente, que me indique qué es lo que desea que tenga su construcción, de manera tal de que se organice funcionalmente los ambientes, y posteriormente al tema de la función se puede hacer una representación de las fachadas con el estilo que desee, ¿no?, el cliente, que sea moderno, posmoderno, etc. ¿Cuál es su definición del proceso de diseño? ¿Cuáles son las fases de su proceso de diseño? Bueno, mira, lo que nosotros tomamos en cuenta antes de un diseño es, por ejemplo,
uno, ver el espacio que tenemos, porque cada cliente es muy especial en lo que nos pide. ¿Ya? Vemos el terreno, dedicamos este área residencial, área comercial, y ¿ya? Coordinamos con el propietario qué tipo de espacios quiere, qué cantidad de familia tiene, ¿no? Y qué es lo que necesita. Y otro factor muy importante es el presupuesto con cual ellos cuentan, ¿ya? A veces solamente tienen cierta cantidad de dinero, pero quieren hacer algo pequeño. Entonces, en este caso se les da la idea de que avancen con calma, por etapas, 1, segundo, 3 etapas que pueden estar avanzando. Pueden terminar planta baja y hacer en la planta baja todo el deseo que ellos tienen, ¿no? Entonces, con eso ya el cliente queda más tranquilo, ¿ya? Nuestra tarea es también darles comodidad, porque el diseño que nosotros hacemos es darles calidad de vida, ¿no? Que tenga buen espacio, que tenga buena funcionalidad, muy buena ventilación. Aquí tengo un ejemplo que estoy mostrando. Uno, ver los retiros. En este caso yo tengo un bloque que es como una botita, lo puedo decir, una envolcada. En todos los retiros es importante tomarlo en cuenta y ver los espacios necesarios. En este caso, esta propuesta ya lo tenía construido. Estoy haciendo una legalización y voy a hacer una ampliación. Entonces, agarro de un ejemplo. Uno, ver que el espacio sea funcional. En este caso ya era funcionalizado. Ellos tenían muros por acá, ya los he cortado, los he sacado para dar un buen espacio. Tiene que tener un espacio de circulación, un espacio necesario para lo que es la sala, para lo que es el comedor. Si en este caso ves, ya no tengo un espacio para tener. La cocina lo mismo, ¿ya? Entonces, si va a haber un dormitorio, si va a haber un estudio y si va a haber una grada, pero siempre lo que es de acuerdo a normas. No vaya a ser que los peldaños estén de una contraguaya de 0,20 o 0,18. Entonces, hay que coordinar junto con ellos para poder sacar, darle lo mejor. Una vez que se define en cuestión de la planta, lo que es la función, lo que es la iluminación y ventilación, entonces vamos a lo que es la parte de la forma, la parte morfológica. Entonces ahí ya el propietario nos dice si quiere un diseño ya más minimalista, si quiere un diseño puede ser tal vez lo clásico, ¿no? Los chaletcitos, o puede ser un mixto también. Entonces ellos ya nos dirán de qué manera lo quieren, pero siempre uno, tomar las normativas, tomar el espacio que ellos necesiten y después verlos si ellos están en posibilidad de hacer algunos gastos dependiendo del diseño, porque un diseño bonito con varios movimientos, curvas, implica un gasto al momento de hacer el diseño. Bueno, y hay muchos factores más, pero con el propietario se va coordinando, ¿no? Primero yo, por ejemplo, la táctica que utilizo es indicarles siempre la parte funcional en la forma. Ellos definen y voy definiendo con ellos y le digo qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué nos permite la alcaldía y qué no, y qué les conviene a ellos. Entonces trato siempre de hacerles entender qué es lo mejor para ellos. Luego la forma, y de la misma manera la forma ellos escogen a su gusto, y al final, pero en el marco de no salirnos de todo lo que es normativa, porque si me voy a explayar y utilizo todos mis espacios, la alcaldía también nos rechaza, entonces estaríamos avanzando muy mal. Creo que te he respondido con eso gran parte de la pregunta que me has hecho. Haciendo un análisis de la opinión de la arquitecta Isabel y arquitecto Johnny, podemos decir que el proceso de diseño son fases que llevan a diseño a desarrollarse y materializarse. En las fases, ambos arquitectos manejan 3 puntos en común. Primero, conocer al usuario, estudiar sus necesidades y requerimientos. Segundo, responder con un diseño funcional. Tercero, buscan dar solución a la forma, según el agrado del usuario, esto para proponer un estilo corriente arquitectónico, siempre dentro del marco de la normativa. También el arquitecto Johnny considera en sus fases conocer el sitio, lugar donde se va a emplazar, sus características y sus normativas. Primero, ¿cuál es su definición del proceso de diseño? Y como segunda pregunta, ¿cuáles son sus fases a la hora de resolver las necesidades del usuario con el proceso de diseño? Buenas tardes. Bueno, a la primera pregunta sobre el proceso de diseño, son una serie de fases o etapas lógicas que uno sigue para llegar al diseño, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, las fases, aquí ya en la vida real, primero siempre preguntamos al cliente, en este caso, cuáles son las necesidades, ¿no? Sus requerimientos, ¿no? Una vez ya que teniendo sus requerimientos, ya vemos, analizamos la parte normativa y luego ya lo plasmamos en el proyecto ya. Una vez que elaboramos el proyecto, una vez que el cliente esté totalmente de acuerdo con el proyecto, dentro de la norma ya pasamos a la etapa de aprobación en la alcaldía.
¿no? Una vez que sale de la alcaldía, ya con todas las observaciones subsanadas, todo eso, la última etapa sí es la etapa de la construcción, ¿no? Ya donde el cliente ya va a estar dentro del diseño, ¿no? Dentro de los muros, ya es otra sensación eso, ¿no? Y ahí es donde realmente el cliente nos va a calificar. Si hemos hecho un buen trabajo, un buen diseño, ¿ya? Y ahí concluiría. Haciendo un análisis de la opinión del arquitecto Javier Mairana, podemos decir que el proceso de diseño es una serie de etapas o fases lógicas que se siguen para llegar al diseño. Respecto a las fases del diseño, tenemos como primero la identificación de necesidades y requerimientos del usuario, como segundo el análisis de la parte normativa, como tercero responder con el diseño plasmando las necesidades del usuario en el proyecto. Como cuarto tenemos la aprobación del proyecto en la alcaldía. Como quinto sería la materialización o construcción del proyecto. Y último paso sería la evaluación. Primeramente quisiera saber para usted cuál es el proceso de diseño, o sea, cuál es su definición. Y segunda pregunta es ¿cuáles para usted las fases del diseño? O sea, ¿cuáles son las fases que usted toma en cuenta para satisfacer las necesidades del usuario? Bueno, primeramente quiero presentarme, mi nombre es arquitecto Freddy López López. Definición, como pregunta número 1, definición del proceso de diseño, es tener una idea de un problema para dar una solución. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son el proceso de diseño o ¿Cuáles son las etapas, ¿no? ¿Cuáles son sus fases del proceso de diseño? Las fases. Primeramente es identificar el sitio. Una vez identificando el sitio, lanzar con el perfil del proyecto, que es el objetivo general, el objetivo específico, los alcances, las metas. Dentro de eso ya procede lo que son las premisas, la programación, la propuesta, el anteproyecto y el proyecto final. En la entrevista, el arquitecto Freddy López plantea que toda parte de entender el problema para llegar a una solución parte de una idea clave en cualquier proceso proyectual. Sobre las fases, menciona desde la identificación del sitio hasta el proyecto final, pasando por objetivos, metas y propuestas. Aunque no detalla una secuencia rígida, se percibe una visión integral del proceso, donde lo conceptual y lo técnico se conectan. En conclusión, su enfoque resalta la importancia de estructurar bien desde el inicio para lograr una solución coherente y efectiva. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les ha ido con las entrevistas? A mí me ha ido bien. Yo casi me pierdo. ¿A ti? Sin comentarios. Bueno, lo importante es que las entrevistas están hechas, ya hemos concluido el trabajo. Pero una vez escuchado las entrevistas a los arquitectos, escuchado nuestros propios conceptos, podemos resaltar que el proceso de diseño es un camino creativo y estratégico que transforma una necesidad en una solución espacial lógica. Está bien, pero no es una receta fija, pero sí un recorrido de etapas claras, donde la observación, la comprensión del usuario, la conceptualización y la materialización se entrelazan. También diseñar no es solo proyectar, es analizar, imaginar y construir. Podemos ver que la teoría propone un camino estructurado, sin embargo, con la experiencia podemos notar que es más flexible, dinámico y personal. Y las fases que rescatamos son, primero, entender las necesidades y los requerimientos del usuario. Luego es conocer el sitio donde se va a emplazar, su entorno, contexto y sus normativas. Después es idealizar y conceptualizar nuestros primeros diseños. Después es desarrollar el diseño con detalles y ajustes. Más tarde es la materialización del diseño y finalmente es la evaluación del diseño que va a realizar el usuario. En esta parte, tomar en cuenta eso es muy importante para nuestro siguiente diseño. Bueno, al final el proceso de diseño es básicamente eso, un camino para resolver una necesidad. Dale like si quieres que el arquitecto nos apruebe. Por cierto, feliz día del maestro Arqui. Este es viernes 6 de mayo y nosotros somos Arquitectos Anónimos. Bye bye.